Bueno, bienvenidos una vez más a mi profesor de física. Quiero compartir hoy algo importante con ustedes y es cómo calcular la componente de un vector, es decir, cómo aplicar el concepto trigonométrico de las funciones seno y coseno cuando tenemos que usarlas para calcular la componente de un vector en un ejercicio determinado. Hago este video porque muchos estudiantes me han consultado y me han hecho esta pregunta y están enredados cuando utilizan seno, cuando está en el eje X, cuando utilizan coseno, que en el eje Y. Bueno, tienen una confusión y básicamente es por algo. Y es que ven al profesor explicando algo y se aprenden eso de memoria. No, la física no funciona así. La física funciona si usted maneja el concepto. Si ustedes no manejan el concepto, va a ser muy complicado que puedan resolver un ejercicio diferente al que tienen enfrente de ustedes resuelto. Eso es lo que yo siempre les he insistido, el concepto. Por eso quiero recordar esto. He hecho varios videos ya sobre vectores, pero quiero enfatizar mucho en esto y con eso estoy resolviendo la duda de más de un estudiante que me ha planteado esto en el Facebook y en mis canales en YouTube. Entonces, supongamos que usted tiene un vector. Vamos a dibujar nuestro sistema de referencia o el plano cartesiano XY y suponga que usted tiene una fuerza, vector fuerza, lo vamos a llamar F a ese vector que está formando un ángulo cualquiera, digamos 37 grados y que el valor, la magnitud de esa fuerza son 100 newtons y nos piden que calculemos Fx, la componente en X y la componente en Y. Entonces eso es muy sencillo. Si recurrimos al concepto de vectores, lo que vamos a hacer aquí es entonces decir que la proyección de ese vector sobre el eje X es lo que vamos a llamar Fx y que la proyección de ese vector sobre el eje Y es lo que vamos a llamar Fy. Con eso en mente entonces vamos a calcular esas componentes. Pero antes quiero que miren esto. La proyección de Fy del vector F sobre el eje Y va a ser esta misma. Si ustedes notan, ahí se va a formar un triángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces el concepto para hallar Fx, ¿cuál es? Entonces Fx va a ser igual al vector fuerza total por el coseno de 37 grados. ¿Por qué el coseno? Muy sencillo, porque si nosotros por definición decimos que coseno 37 grados es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, entonces ¿cuál es el cateto adyacente? Es Fx. ¿Y cuál es la hipotenusa? Es F, ¿cierto? Porque mira el triángulo rectángulo. Cateto adyacente es el cateto que está formando parte del ángulo y ese es Fx. Note el punto. Tiene que fijarse en eso. No es de si el profesor me lo puso en el eje X y usé coseno, si me lo puso en el eje Y y usé seno. No, eso no es lo que importa. Lo que importa es la definición de la relación trigonométrica coseno o seno. En este caso, como estamos hallando Fx, es coseno, porque ese Fx está justamente en el cateto adyacente de ese triángulo que se forma. ¿Ok? Bien. Entonces ahí coseno de 37, vamos a despejar Fx, pasamos el F que está dividiendo a multiplicar y me queda F coseno de 37. Lo demás son cálculos numéricos que pues no interesan en este momento, pero sí quiero que quede claro el concepto. Ahora Fy va a ser F por el seno de 37 grados. ¿Por qué? Porque el seno de 37 grados o de ese ángulo que estamos considerando va a ser el cateto opuesto al ángulo sobre la hipotenusa. ¿Y cuál es el cateto opuesto? Es Fy sobre la hipotenusa, el vector F. ¿Sí lo notan? La definición de seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa del triángulo que se está formando allí. ¿Y cuál es el cateto opuesto? Es Fy. ¿Opuesto al qué? Al ángulo, porque ese cateto o esa componente no forma parte del ángulo. Entonces por eso usamos seno. ¿Sí ven? En mi profesor de matemáticas estoy haciendo un video para clarificar todas las funciones trigonométricas básicas. Ahí también explico eso. Ese es el concepto. Eso es lo que deben manejar ustedes para poder garantizar que el cálculo les está quedando bien, no es más. Ahora, mire lo siguiente, vamos a hacer otro ejemplo. Suponga que usted tiene un plano inclinado en estática o en dinámica que está formando un ángulo de, digamos, 30 grados. El ángulo es indiferente. Y aquí tiene un objeto y le piden que calcule las componentes del peso de ese objeto W. Digamos que ese objeto pesa 50 newtons. Y le piden que halle las componentes Wx y Wy para ese peso. Entonces usted lo que hace es, cuando tiene esto, dibuja su sistema de referencia y el eje X lo ubica en dirección del plano inclinado y el eje Y va a ser perpendicular, obviamente, porque es un plano cartesiano lo que usted necesita ubicar allí. Entonces esto va a ser Y. Entonces, ¿qué pasa? Automáticamente este ángulo va a ser el mismo ángulo de 30 grados por geometría, ¿cierto? Y eso lo pueden comprobar ustedes fácilmente. Ahora bien, ¿qué pasa ahí en ese momento? ¿Cuál es mi Wx y cuál es mi Wy? Entonces fácil, yo hago la proyección de este vector W sobre el eje Y y aquí voy a obtener el vector Wy y hago la proyección de eso sobre el eje X y voy a tener Wx, ¿cierto? Ahora, ¿cómo calculo eso? Entonces Wx va a ser igual al vector total W
¿por cuál valor? ¿Coseno o seno? Ahí está la duda, ¿cierto? Entonces note que WX está opuesto al ángulo de 30 grados. Entonces va a ser seno 30 grados. Y WY va a ser coseno. Entonces W por el coseno de 30 grados. ¿Por qué? Recuerden que seno de 30 grados es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto? WX sobre la hipotenusa, que es W. Y ahí despejo eso. ¿Y por qué WY es coseno? Porque el coseno de 30 grados va a ser el cateto adyacente, que es WY, es el que está formando parte del ángulo, sobre la hipotenusa, que en este caso es W. ¿Sí? Fíjense en el triángulo rectángulo, fíjense en eso es todo. Y fíjense cuál de los dos catetos es, si es el opuesto al ángulo o si es el que está adyacente, o sea, es el que forma parte del ángulo. No lo olviden, eso es todo. Y todo se va a reducir a algo sencillo y sin ninguna complicación. Vuelvo y lo repito. Lo importante aquí es el concepto, los conceptos, que ustedes los tengan claros. Lo demás sale con mucha facilidad, pero depende de que ustedes manejen los conceptos. Así que por favor, revisen este ejercicio o este ejemplo cuantas veces sea necesario para que aclaren ese concepto. Me agrada muchísimo poder compartir esta información con ustedes. Espero que haya quedado claro. Sigan apoyando este proyecto. Voy a tratar de seguirles ayudando en la medida de mis posibilidades. No puedo saber todo, pero lo que yo sepa, lo que conozca, trataré de transmitírselos en la medida de mis posibilidades. Me puedo equivocar, si me equivoco en algún video, por favor me lo hacen saber. Todos los seres humanos somos susceptibles de equivocarnos y yo también me puedo equivocar. Así que les agradezco su paciencia, su comprensión y los veo en una próxima oportunidad. Les habló Hernán Puentes de www.miprofesordefísica.com. Hasta pronto.